Buenos días, vamos a iniciar con la meditación. Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos la invocación al Espíritu Santo, autor de la palabra de Dios que vamos a meditar. Decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu, que guiados por el mismo Espíritu sintamos la rectitud y gocemos siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y hacemos la primera lectura del texto. Si quieren, pueden cerrar los ojos para que escuchemos la primera lectura. Jesús salió de allí y se retiró hacia la región del Evangelio según San Mateo. Jesús salió de allí y se retiró hacia la región de Tiro y Sidón. En esto, una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo: Ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Sus discípulos, acercándose, le rogaban: Despídela, que viene gritando detrás de nosotros. Respondió: No he venido más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Él respondió: No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Sí, Señor, repuso ella, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: Mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y desde aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, entonces vamos a buscar el texto para que lo leamos un poco más detenidamente. Es del Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28. San Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28. Entonces, ya una vez que hemos encontrado el texto, vamos a leerlo nuevamente con un poco más de detenimiento. Jesús salió de allí y se retiró hacia la región de Tiro y Sidón. En esto, una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo: Ten piedad de mí, Señor, hijo de David.
mi hija está malamente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Sus discípulos, acercándose, le rogaban, despídela que viene gritando detrás de nosotros. Respondió él, no he venido más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo, Señor, socórreme. Él respondió, no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Sí, señor, repuso ella, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, Mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y desde aquel momento quedó curada su hija. Vamos a hacer una lectura más del texto. Recuerden que es Mateo capítulo 15, versículos del 21 al 28. Jesús salió de allí y se retiró hacia la región de Tiro y Sidón. En esto, una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo, Ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Sus discípulos, acercándose, le rogaban, Despídela, que viene gritando detrás de nosotros. Respondió él, No he venido más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo, Señor, socórreme. Él respondió, No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Sí, señor, repuso ella, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, Mujer, grande es tu fe, que suceda como deseas. Y desde aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Bien, para entender qué es lo que dice el texto, debemos recordar que este texto es tomado del Evangelio según San Mateo. San Mateo es de los primeros evangelios de ser escrito alrededor del año 80 después de Cristo. Y recordemos que Mateo era judío y le estaba escribiendo a judíos convertidos. Entonces, en el momento en que Mateo estaba escribiendo, en que el autor del Evangelio según San Mateo, porque no fue Mateo en sí que escribió el Evangelio, sino que sus discípulos, en ese momento en que Mateo estaba escribiendo en el primer siglo del cristianismo, había un pequeño dilema entre los cristianos y los fariseos, porque sabemos que los primeros cristianos fueron personas que ya eran judías, que se convirtieron al cristianismo, que siguieron las enseñanzas de Jesús, pero estaban también los judíos que seguían esperando al Mesías, que no creían que Jesús era el verdadero Mesías. Entonces los fariseos se pusieron más rígidos para distanciarse y desacreditar a los primeros cristianos, como que los primeros cristianos no tenían la fe verdadera. Entonces, aunque los primeros cristianos seguían muchas de las tradiciones que tenían los judíos, tenían esa lucha. Entonces, aquí este pasaje nos presenta a Jesús saliendo del territorio del pueblo de Israel. El versículo 21 dice, Jesús salió de allí y se retiró hacia la región de Tiro y Sidón. O sea, estaba saliéndose del territorio que él conocía. Se estaba yendo a territorio extranjero. Entonces, había un problema que los judíos, para ellos era impuro relacionarse con personas que no fueran judías. O sea, los paganos, si ellos se relacionaban con paganos, estaban cometiendo un acto de impureza, mientras que para los cristianos eso no era un problema tan grande.
Nos dice que, bueno, Jesús se va del territorio de Israel, tal vez buscando un poco de paz y tranquilidad, de alejarse de que la gente lo busque para que le haga curaciones y milagros, pero su fama es tan grande que incluso aquí en esta región extranjera, él se encuentra con una mujer que sabe los milagros que él puede hacer. Ahora, tal vez esta mujer, como es cananea, no es judía, tal vez no cree en Dios, pero sí cree en Jesús, sí ha escuchado de la fama de Jesús, entonces por eso va a buscarlo. Entonces, Mateo lo que quiere hacer aquí es un poquito reconciliar, darle un poquito de volver a unir esa tradición cristiana con, eh, con las raíces judías. Entonces, por eso es que Jesús no le responde a la mujer cananea. Porque en el versículo 21, en el versículo 23, perdón, leemos que dice, pero él no le respondió palabra. Entonces, como él no le respondía, sabiendo que Jesús era judío y al acercarse a paganos estaba cometiendo un acto de impureza, por eso no responde. Y los discípulos van un poco más allá. Cuando ven que Jesús no les responde, entonces lo que hacen es que le piden que le diga que se vaya, que lo está molestando. Ahora la mujer lo que hace es que se acerca a Jesús, o sea, según las tradiciones de su fe, que recordemos que es una fe distinta a la fe judía, se acerca y se le pone de rodillas y le pide con más insistencia. El versículo 25 dice ella no obstante vino a postrarse ante él y le dijo, Señor, socórreme. Entonces aquí la respuesta que da Jesús en el versículo 26 es la que le hubiera dado cualquier fariseo, que cualquier fariseo esperaría del Mesías. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. O sea, el Mesías venía a salvar al pueblo elegido por Dios. Pero la mujer tiene una fe tan grande que le responde en el versículo 27, sí, Señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ahora, es común, y esto es algo que nosotros entendemos, la imagen que utiliza Jesús, en las familias pobres, y todavía sucede hoy en nuestros días, en las familias pobres, sucede que hay muchos hijos y también hay bastantes mascotas. O sea, lo podemos ver nosotros también aquí en Honduras, en varios pueblos, que hay personas que tienen a sus hijos, tienen bastantes hijos, y también hay bastantes perros que de verdad están, cuando los niños van a comer, hay perros. Incluso estaba leyendo uno de los autores que estaba estudiando este texto, que decía que es muy probable que cuando Jesús estaba pequeño, él haya tomado un poco de su comida y se la hubiera dado a algún perro que estaba por ahí cuando le estaba comiendo. Entonces, esto haya conmovido grandemente a Jesús, el haber escuchado esto que le repuso la mujer. Y también la mujer no lo toma como una ofensa, o sea, es tan grande su necesidad que no toma como una ofensa que la trate como perro, porque es lo que le estaba diciendo. Eh, y que es algo que también los judíos hubieran intentado hacer, tratar de ver de menos a los pueblos, porque recuerden que el judío es el pueblo elegido por Dios. Entonces ellos tenían esa costumbre de ver de menos a los demás pueblos judíos. Entonces esta mujer no se ofende, sino que ella entiende el mensaje que le quiere decir, que es cierto, el Mesías fue enviado primero al pueblo de Israel. Pero si el pueblo de Israel no acoge el mensaje, entonces Jesús sí lo, entonces ahí va lo que dice ella, pero también los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. O sea, la gracia de Dios también nos alcanza a nosotros, que no somos parte del pueblo elegido por Dios, que no somos parte del pueblo de Israel,
Y esas migajas son suficientes para llenarnos de gracia. Son suficientes para darnos la energía cada día. O sea, hoy tenemos la Eucaristía, tenemos el pan de la palabra que nos alimenta y que, o sea, pueden ser unas migajas, puede ser algo pequeño, pero la misericordia, el amor de Dios es tan grande que eso es suficiente para nosotros. Entonces, así es como esta mujer, y recordemos que, bueno, estaba escuchando también hace tiempo que cuando Jesús dice mujer, es un gran halago. O sea, recordemos a quienes les dice mujer Jesús en el Evangelio. A su madre, a María Magdalena después de que le perdona los pecados y bueno, también a ella. Entonces cuando Jesús dice la palabra mujer es un halago. Recordemos que el pueblo judío es un pueblo altamente machista. Entonces Jesús también viene a reivindicar el puesto que tienen las mujeres dentro de la sociedad, porque sabe que las mujeres son co-creadoras con Dios. Las mujeres ayudan a la creación de Dios porque ayudan en esa obra de transmitir vida. Entonces, cada vez que Jesús dice esa palabra mujer, es un halago, es un título casi honorífico. Dice, qué grande es tu fe. Por lo mismo que él les había dicho antes, que ella no lo toma como una ofensa, sino que lo toma como entender que esas migajas que por misericordia de Dios, que con un poco que recibamos de ella nos basta. Y en el versículo 28 al final dice, y en aquel momento quedó curada su hija. O sea, nos basta que tengamos un poco de fe como tuvo esta mujer cananea, para que nosotros podamos alcanzar lo que nosotros pedimos de Dios. En las apariciones a Sor Faustina Kowalska, Jesús le dice que cualquier cosa que nosotros le pidamos por los méritos de su pasión, lo podemos alcanzar siempre y cuando vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, esa es la fe que nos quiere transmitir este texto esta mañana. Ese es el primer paso de la lección, que es lo que dice el texto. Y ahora nos vamos a tomar un momento, si quieren leerlo detenidamente, nos vamos a tomar un minuto a empezarlo. ¿Qué me dice a mí este texto? En mi situación particular, en lo que yo estoy viviendo en mi vida en este momento, ¿qué es lo que me dice el texto? Mateo 15, del 21 al 28. ¿Qué es lo que me dice a mí en mi situación particular? Identificar con la mujer cananea si yo me he sentido una persona extraña, si yo me he sentido lejos de Dios, si yo me acerco a Dios solo por lo que he escuchado, solo buscando milagros, o porque de verdad sé que Él, conozco de su infinita misericordia y su infinito amor, si yo tengo la plena confianza de que Él me va a ayudar a alcanzar todo lo que yo le pido. Entonces, ¿qué es lo que me dice el texto esta mañana? Meditamos en un momento de silencio, mientras les puedo hacer una otra lectura para que vayan meditando en qué es lo que les dice el texto a ustedes en esta mañana. Jesús salió de allí y se retiró hacia la región de Tiro y Sidón. En eso, una mujer cananea se había salido de aquel territorio, gritaba diciendo, «Ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada». Pero él no le respondió palabra. Sus discípulos no se le rogaban, «Despídela que viene gritando detrás de nosotros». Respondió él, «No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo, «Señor, socórreme». Él le respondió, «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». «Sí, señor», repuso ella, «pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos». Entonces Jesús le respondió, «Mujer, grande es tu fe, que suceda como deseas». Y desde aquel momento su hija quedó curada.
Vamos a meditar un momento de silencio. Bien, después de haber meditado un poco sobre qué es lo que me dice a mí particularmente la palabra de Dios esta mañana, es momento de que yo le responda a Dios, de que yo ponga en sus manos cuáles son mis intenciones en esta mañana, qué quiero poner yo, cómo le respondo yo a la luz de este texto, qué le respondo con mi vida, qué es lo que yo le puedo poner ahora en las manos de Dios. Si podemos meditar en si mi fe es tan grande como la de esta mujer. O sea, si de verdad yo confío plenamente en Jesús, si cada uno de mis obras está basada en lo que Jesús me quiere decir. También podemos también verlo desde el punto de vista de los discípulos, y cuál es la respuesta que le damos a las necesidades de los hermanos. Si somos como los discípulos que le piden que la despida porque viene molestando, o si nos compadecemos como al final Jesús se compadeció de ella y vemos la necesidad que tienen nuestros hermanos y los podemos ayudar. Entonces, ¿qué respuesta le podemos dar a Dios? ¿Qué oración podemos hacerle a Dios de lo que hemos meditado en el texto que hemos escuchado? Bien, y después de haber meditado en qué es lo que dice la palabra, qué es lo que me dice la palabra esta mañana, yo haberle respondido qué es lo que le digo a Dios a la luz de esta palabra, nos vamos a retirar, vamos a terminar esta meditación de esta mañana,
Con un compromiso, cada quien hace un compromiso según su experiencia personal. ¿En qué puedo cambiar a partir de ahora para acercarme más a Dios? Y vamos a meditar también leyendo el Salmo número 5. Entonces busquen el Salmo 5 en sus Biblias para que hagamos la oración final y podamos continuar con las actividades de nuestro día para poder encomendar también a Dios todo lo que hagamos en esta jornada con el Salmo número 5. Salmo 5 dice así: Escucha mi palabra, Yahvé, repara en mi plegaria, atento a mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. A ti te suplico, Yahvé, por la mañana escuchas mi voz, por las mañanas me preparo para ti y quedo a la espera. No eres un Dios que ame el mal, ni es tu huésped el malvado. No resiste el arrogante tu presencia, detestas a todos los malhechores. Acabas con los mentirosos, al asesino y al hipócrita lo aborrece Yahvé. Pero yo, por lo mucho que nos quieres, me atrevo a entrar en tu casa, a postrarme ante tu santo templo, lleno de respeto hacia ti. Guíame, Yahvé, con tu justicia. Responde a mis adversarios. Allana tu camino a mi paso, que no hay firmeza en sus palabras, por dentro están llenos de malicia. Sepulcro abierto es su garganta, su lengua habla con halagos. Trátalos, oh Dios, como culpables, haz que fracasen sus planes. Expulsa a los que están llenos de crímenes, que se han rebelado contra ti. Se alegrarán los que se acogen a ti, gritarán alborozados por siempre. Tú los protegerás, en ti disfrutarán los que aman tu nombre. Tú bendices al inocente Yahvé, lo rodea como escudo a tu favor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.